¿Listo? Muy buenos días familia, bienvenidos a este cuarto devocional del mes de enero. Estamos estudiando los salmos, hoy es el Salmo 4. ¿Qué te ha parecido toda esta experiencia de los salmos? No, es encantador todo lo que hemos aprendido. Ha sido muy edificante ver cómo tenemos tantas herramientas para orar. Salmo nos provee de esas herramientas para hacer nuestra oración matutina, como lo veíamos la semana pasada, y bueno, y la que nos trae hoy, que es bien especial también. Y aprovechamos para darles muchas gracias por todos esos mensajes que hemos recibido, que nos inspiran a grabar y nos motivan para preparar estos temas que definitivamente Dios nos habla a través de ellos para entregárselos a ustedes. Sí, y en las secciones anteriores, en los tres devocionales pasados, hemos estado estudiando el libro de los salmos. Dijimos que el Salmo 1 y el 2 eran una introducción al libro. El Salmo 1 nos habla de la persona bienaventurada, aquella que medita de día y de noche en la palabra de Dios. El Salmo 2 resaltaba la soberanía de Dios y cómo Él bendice a los que confían en Él. Y ambos salmos decíamos que eran mesiánicos, que apuntan a la persona de Jesús como el Mesías prometido. Sí, interesante que el Salmo 1 inicia con una bienaventuranza y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. El Salmo 3 lo hablamos que es el primer pues, salmo ya devocional, es una oración matutina de confianza en las adversidades. Y hoy pues vamos a enfocarnos en el Salmo 4, que es conocido como una oración nocturna y completa al Salmo 3, ¿sí? Porque es que era la oración de la mañana. Este salmo es muy especial porque nos enseña a encontrar descanso y paz en Dios, incluso cuando enfrentamos presiones, dudas, conflictos. Entonces leamos Salmo el 4. Salmo 4. Bueno, el Salmo 4 dice, oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, y para entrar en materia con el Salmo 4, como siempre nos gusta encontrar un lado por el cual empezar a tomar el Salmo y dividirlo en partes, luego ponerlo otra vez completo y dejar que la sabiduría de Dios nos hable. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero aquí hemos tomado de nuevo un enfoque como el que tomamos en el versículo, en el capítulo 3, el Salmo 3. Y hay muchas similitudes entre los dos salmos. De hecho, se complementan siendo uno matutino y otro vespertino. Sí. Hablamos la semana pasada, ¿sí? Como que empezaba con el clamor y la confianza y este salmo inicia de la misma manera. Entonces, las cuatro secciones en las cuales vamos a enfocar el salmo son el clamor, que lo vamos a ver en el versículo 1 y 2, la confianza, que la vamos a ver en el versículo 3 y 5, la contemplación, versículo 4 y 6, y el contentamiento y la paz, versículos 7 y 8. Y lo hemos tomado de esta manera porque son los verbos, son las acciones que hace el rey David, el clamar, confiar, el contemplar y el contentarse que producen la paz de Dios. Entonces, iniciemos con el clamor. Bueno, el clamor entonces dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. El salmista comienza con un clamor sincero delante de Dios y lo veíamos en el Salmo 3 igualmente, ¿no? Que es como aún esa confesión que nosotros hacemos al Señor. Pero es interesante ver aquí que el salmista apela a tres instancias delante del Señor. Primero a la justicia, ¿cierto? Diciendo que el Señor es un Dios justo. Y después dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y esto es, lo veíamos también en el Salmo 3, es que David está reconociendo lo que el Señor había hecho antes también con él, ¿sí? Porque había ganado batallas por él, porque lo había ayudado en sus circunstancias difíciles, en medio de la persecución había rescatado su vida. Y entonces apela a esto que el Señor ya había hecho, entonces recordar lo que Dios hace en nuestras vidas también, o lo que ya ha hecho. Por eso es importante cuando venimos en un momento de circunstancias difíciles, recordar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y lo último es que dice David, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces apela a la misericordia de Dios. Y muchas veces en nuestro clamor debemos apelar a esa misericordia, no sentirnos de que nos merecemos de pronto aún lo que estamos pidiendo, sino que es bajo la misericordia de Dios que se nos puede otorgar una respuesta o que se nos puede otorgar lo que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, también la pregunta que hace es cuando empieza a enfrentar a quienes lo están atacando, ¿sí? Que dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces, el salmista está ahora es preguntándoles a ellos, ¿sí? ¿Hasta cuándo van a dejar de pronto de no respetarlo como el ungido en ese momento, ¿cierto? Porque era el rey, o no, de no respetar aún su relación que él tiene con Dios. De pronto muchas veces nosotros como cristianos nos hemos sentido atacados por el hecho de ser cristianos, de estar siguiendo el camino del Señor. Y es lo que el salmista está haciendo también aquí, haciéndoles esa pregunta. Y les dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, cuando lo están atacando de pronto con infamia, con mentiras, ¿cierto? Y cuántas veces en muchas situaciones de nuestra vida nos vemos atacados es por ese flagelo, ¿cierto? De que estén levantando calumnias, diciendo cosas que no son. Y también dice que el salmista, aquí David, dice que ellos aman la vanidad y cosa que David se está de pronto en ese momento lo que está reflejando es que él se está aferrando al Señor y muchas veces otras personas tratan de aferrarse a cosas que son ilusorias, que son pasajeras, ¿sí? Entonces, eso lo que nos explica lo que es el clamor en este salmo. Y obviamente siempre lleva a pensar nuestro modelo por excelencia, nuestro Señor Jesús. Él también clamó al Padre en los momentos más Ujú. difíciles de su ministerio. Justo un ejemplo que se me viene a la mente es cuando Jesús oró en Getsemaní y mucho más allá en la cruz, ¿sí? Mostrando que incluso el mismo Señor Jesús se sometía al juicio justo de Dios. Mateo 26:39 dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también pues vemos que Jesús, al hacer esto, Dios le dio la oportunidad, Dios le dio el privilegio pues de convertirse Él en nuestra justicia. Él es quien nos justifica y nos da acceso al Padre. ¿Cierto? Entonces, este salmo debemos siempre, cuando lo leamos, entender que si cuando nos acercamos delante de Dios, estamos haciendo ese clamor delante de Dios, estamos clamando a Dios con humildad, ¿sí? Estamos clamando con humildad y fe en medio de estas angustias. Sigamos entonces el ejemplo de David y de Jesús, como veíamos ahora, y llevemos nuestras cargas al único que nos puede responder, que responde con justicia, que responde con misericordia. Sí, ese clamor, que seamos honestos, Sí, tiene que estar también lleno de confianza. Y ese es lo segundo que él hace en versículos 3 y 5. Es muy claro que David confía. ¿Sí? Dice el versículo 3: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y el versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia
y confiad en Jehová. Esos dos versículos muy claramente se enfocan en la confianza. Y aquí David reafirma que Dios ha escogido al piadoso y que escucha sus oraciones. ¿Sí? Qué bonito saber que Dios escucha las oraciones del que hace el bien, del que busca a Sí, Dios. Y también pensar que esta confianza nos da una base firme para acercarnos al Padre. ¿Sí? A pesar de los ataques, de las dificultades, de los problemas que podamos estar enfrentando, tenemos una base sólida en nuestra confianza en Dios. También podemos hablar de que en estos versículos el rey David habla de ofrecer sacrificio. sacrificios de justicia, lo que significa adorar a Dios, pero también tener una relación correcta con el Padre y con la gente alrededor nuestro, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a sí mismo es una respuesta de fe. Y como hijos de Dios, como cristianos, siempre nos vemos como enfrentados a muchas situaciones donde sabemos que tenemos que hacer las cosas buenas, ¿cierto? Las obras buenas, que tenemos que hacer lo que es correcto delante de Dios. Y eso también nos lleva a tener esa confianza de que si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, pues es lo que va a glorificar al Señor y que el Señor va a escucharme y va a saber que lo que hago lo hago por amor a Él. Nos pueden estar juzgando, criticando, pero si nuestros principios están firmes, sabemos que ese es un sacrificio de justicia también, porque estamos haciendo que el reino de Dios venga a este mundo, a estos momentos que estamos viviendo. Y Jesús lo vemos aquí, también esta parte del Salmo, porque Él es el escogido perfecto, ¿sí? Aunque Él es el que hace la obra perfecta y completa en nuestra vida. Él es el verdadero piadoso. Él es el sacrificio perfecto de justicia que nos reconcilia con el Padre. Recordemos lo que dice Mateo 3:17, ¿sí? Dice que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? O sea, en él se cumple toda esa perfección. Y por medio de Jesús, de ese ejemplo que tenemos, es que podemos confiar plenamente en que Dios nos escucha y nos ha escogido como pueblo para Él. Sí, lo importante de la confianza es entender que no es un sentimiento. Si uno, Mm, no, pues, uno dice, me siento confiado, pero realmente la confianza es un acto de obediencia y fe. Dios lo sí, manda. Si Dios es un mandamiento de Dios, confiar. Sí, es un mandamiento de Dios, confiar. Podemos descansar en que Dios nos eligió. Si Dios nos ha elegido, nos ha escogido con nombre propio. Es una elección soberana, sabiendo que somos escuchados gracias al sacrificio de Jesús. Y al pensar pues en esto de esta confianza, hay algo especial en el versículos 4 y 6 que tú nos vas a hablar, ¿no? Es la contemplación. sí, es la contemplación, ¿sí? Porque dice, temblad y no pequéis, ¿sí? Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, callad. Y aquí en esta parte, en el versículo 4 nos habla de eso, ¿cierto? Así estemos temerosos, en medio de la angustia, porque lo que experimentamos en medio de la angustia es un miedo, ¿ya? El Señor dice, no temas, no actúes bajo tu temor, sino que debo meditar, ¿sí? Tengo que primero meditar en mi corazón. ¿Y cuál es el momento perfecto para meditar, digamos, de todo lo que ha sucedido durante el día? Es en el momento que ya vamos a nuestra cama, ¿cierto? Es como en ese momento que yo puedo ver un panorama de qué fue lo que hice, cómo reaccioné ante esto, por qué esto me ofendió tanto, por qué esta situación me molesta tanto. Entonces, empezar a reflexionar y estar en silencio. ¿Sí? Es importante ese momento de silencio para yo empezar a meditar y a reflexionar mi vida, pero cómo la estoy viviendo bajo los parámetros del Señor o bajo lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. ¿Sí? Este contemplar me recuerda mucho a lo que veíamos cuando vemos una obra de arte, ¿cierto? Cuando uno se para frente a la obra de arte a contemplarla, no de que la hermosura, sino también descubrir qué me quiere decir esa obra de arte. Y lo traigo a colación una película que nos vimos en Navidad pasada. diciembre, el año pasado, en Navidad, que es muy linda y la recomiendo, y se llama The Best Christmas Pageant Ever. En español no la tradujeron muy bien, pero esa película muestra, hay una escena donde una niña se acerca a la pintura de la Virgen María con el niño y ella
contempla esa imagen, ¿cierto? Pero cuando ya nosotros entendemos el trasfondo de la película, es que la niña se, como que dice, ¿cómo puede ella representar a esa mujer? ¿Sí? Y yo digo que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesucristo como molde, modelo de ejemplo, y tenemos un Dios que nos guía en la noche, en la quietud de la noche, poder reflexionar cómo nosotros hemos representado al Señor durante nuestro día, y no para que nos juzguemos o tengamos sentimiento de culpa, sino para que tengamos una reflexión y podamos cada día mejorar, ¿sí? Y que el Dios nos da las oportunidades para hacer las cosas mejor cada momento, ¿sí? El llamado entonces a temblar y no pecar, ¿sí? Nos invita a esa reverencia santa hacia Dios y seguir contemplando pues su hermosura y estar en comunión con Él, una comunión más profunda con Él. La pregunta del versículo 6 nos refleja entonces, es el anhelo de muchas personas de buscar el bien. David responde a esa pregunta como alzando su mirada al Señor y pidiéndole su luz que representa su favor y su presencia. Hermosísimo, esa parte de cómo él busca la gente preguntándose acerca de encontrarse a Dios y él Sí. dice que sea el rostro, la luz del rostro de Dios. Y ahí yo creo que ese es un vínculo, un hipervínculo, como lo podríamos decir, de los cuales está lleno la Biblia, a, a nuestro Salvador Jesucristo. Sí, porque Jesús en este salmo lo vemos como la luz del rostro de Dios, la manifestación perfecta del favor divino. En Juan 8:12 nos dice eso, ¿no? Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a través de Jesús podemos también meditar la luz de su palabra y recibir la guía que necesitamos en medio de estas dificultades y problemas. Sigamos entonces esta invitación, ¿cierto? Que se nos hace en el Salmo, en esta parte del Salmo, y es que en la quietud de la noche tengamos ese tiempo de parar, estar en silencio y meditar en nuestro corazón, ¿sí? Arrepentirnos, ser humildes y buscar la luz de su rostro. Al igual que David lo hizo, pidamos a Dios su favor, su guía y su presencia en todo lo que hacemos. Sí. Bueno, entonces esa contemplación cuando uno contempla algo, uno contempla la belleza. Y nosotros fuimos creados, ¿cierto? Dios nos creó para ser satisfechos de la belleza de Dios. Y fue un Dios generoso que creó todo bello, todo hermoso a su tiempo, ¿no? Dios todo lo hizo hermoso, lo hizo a su gusto, ¿sí? Y la creación es nos invita a contemplar. Resultado de esa contemplación produce un contentamiento. Y eso es como termina el Salmo en los versículos 7 y 8. Sí, el salmista se contenta y él dice, finalmente David expresa ese contentamiento y paz en versículos finales del Salmo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor a la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Sí, como que comparándose con los que otra vez conectando con los que lo Lo están difaman, atacando, lo los están que persiguiendo. lo persiguen, los que han generado esta preocupación y estrés. Y él dice, Dios mío, al confiar, al clamar, confiar, al contemplarte, tú has producido en mí una alegría muchísimo mayor que la que ellos tienen cuando tienen grano y mosto que representaban la abundancia, ¿sí? La abundancia. Prosperidad. Y usted y yo podemos tener muchos enemigos, podemos tener muchas personas que triunfan en la vida y que aparentemente pueden no seguir nuestros propios principios, no necesariamente podemos decir que sean un enemigo nuestro, pero son contrarios a nosotros en su manera de pensar. Y usted puede decir, ellos tienen grano y tienen mosto, que quizás sea éxito profesional, quizás sea prosperidad, quizás sea abundancia económica, ¿sí? Pero aquí, mire lo que dice el salmista y por eso la palabra clave es contentamiento. Él dice, tú me has dado una alegría, me has dado un gozo mayor al que le produce a ellos la abundancia, las riquezas. Alguien decía alguna vez que usted con un dinero puede comprar una cama hermosa, un colchón de los más grandes, sábanas de hotel, con cobijas, Comodidad. la comodidad de dormir, pero no puede comprar el sueño. Y aquí él lo dice, sí, él encuentra la alegría mayor que cualquier abundancia material. Y el contentamiento aquí no depende de las circunstancias en las que vivía el salmista, sino su relación
con el Señor. Esta alegría lo lleva a experimentar una paz total en la que él puede decir, me acuesto y duermo tranquilo confiando en que Dios me sostiene. Yo quiero ahí contarte algo y es cuando yo era niña, mi papá decía una frase que me lo recordó ahora y es que decía él cuando nos sentábamos a comer que podría que no comiéramos manjares. Que puede que en esta mesa no haya pues la sobreabundancia del alimento, pero comemos en paz. ¿Sí? Y yo pienso que es poder disfrutar de ese contentamiento, es poder disfrutar de la paz que el Señor Jesús nos da, que nos permite vivir en cada situación. Y vemos a Jesús en este salmo como la fuente de alegría y de nuestra paz, ¿sí? En él encontramos ese gozo que trasciende las dificultades de la vida. Recordemos que en Juan 14:27 él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿sí? Sino que la paz que Jesucristo nos da es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esa es la paz que el Señor nos da. Y Él nos invita a descansar en Él. Es que en su obra terminada, sabiendo que Él tiene el control de todo. Qué Sí, maravilloso ir a la cama y sentir ese contentamiento de que todo está bajo control. me encanta ahí Juan 14, ¿no? Porque Sí. Jesús mismo dice, yo les doy una paz diferente a la que les da el mundo, Ujú, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestro corazón, qué es lo que estamos buscando paz, ¿sí? No es una paz, mucha gente dice, la paz es la ausencia de problemas, mucha gente dice, la paz es tener las cuentas llenas de dinero, que haya la nevera llena, pero no, la Biblia dice que Dios da una paz diferente y entender que esa paz que nos da el Señor viene de diferente a la satisfacción de lo material, viene directamente del gozo y la alegría que produce vivir en armonía con Dios, ¿sí? Sabiendo que el Señor ha cumplido todas sus promesas en nosotros, al confiar en su cuidado, confiar en que podemos dormir en paz, sabiendo que Él nos sostiene. sí, tiene cuidado de nosotros. Bueno, vamos entonces a llegar a nuestra aplicación de este salmo, ¿sí? El Salmo 4 nos deja una gran enseñanza, ¿sí? Cómo orar, cómo descansar en el Señor, siguiendo estas cuatro opciones. O sea, clamar con humildad, clamar a Dios con humildad, sabiendo que Él nos escucha. Aún recordémoslo, pidiendo la misericordia del Señor dentro de nuestro clamor, ¿sí? El segundo punto, confiar. Confiar en lo que el Señor ha hecho en nosotros, y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que sabemos que lo va a continuar haciendo, ¿sí? Y que esa confianza es la elección soberana de ofrecerle nuestra obediencia al Señor. Y lo tercero es contemplar, ¿ya? ¿Qué vamos a contemplar? La santidad del Señor, la meditación en su palabra, el buscar a diario que su luz se refleje en nosotros, que su rostro sea sobre nosotros, ¿sí? Y a raíz de eso y el resultado de todo eso nos va a llevar a qué? A vivir un contentamiento, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, si aprendemos a vivirla, ¿cierto? Sabiendo que Dios tiene el control, que tenemos un Padre que sale al rescate por nosotros, que tenemos un Señor que no nos va a dejar avergonzar, ¿sí? Encontramos esa paz. Y esa paz la encontramos en medio, teniendo alegría y descanso solamente. En cada parte vemos cómo Jesús cumple perfectamente todo lo que este salmo nos enseña, ¿ya? Él es nuestro descanso, Él es nuestra luz, Él es nuestra paz. Este salmo que nos inspire y es una invitación a nosotros, a todos ustedes, a que este salmo nos inspire a vivir confiados en el Señor, ¿sí? Sabiendo que en Él encontramos toda respuesta. Y teniendo la respuesta, que la respuesta es Jesucristo, tenemos el gozo y tenemos su favor y que más su seguridad y protección y lo tenemos todo, tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Hermosísimo el Salmo, Salmo 4. Qué manera de terminar el día, ¿sí? Es Sí, como vimos la semana pasada cómo empezarlo y aquí cómo terminarlo. Qué bonito la conexión que existe en los salmos, el enseñarnos a meditar, a reflexionar. descansar en la soberanía de Dios, amanecer. Primer cosa que hagamos en la mañana es presentarnos delante de Dios como estamos, como somos, y ahorita con acostarnos y terminar el día es haciendo una oración y una oración basada en pensar, meditar en los atributos de Dios.
Pues con esto en mente, les queremos invitar a que nos acompañen a hacer una oración. Yo sé que es mañana, para la mayoría, quizás usted lo está escuchando en la tarde. Hagamos esta oración dedicándole el día a Dios. Padre hermoso, Dios de todo poder, de toda gracia, venimos a ti, Señor, hoy en el nombre de Jesús, al Dios, al Señor de nuestro amor, al Señor de nuestra paz, a la luz de tu rostro que representa todo tu favor y gracia sobre los hombres. Hoy venimos a ti en su nombre, en el nombre de Jesús y en la unción del Espíritu Santo. Venimos, Señor, como estamos. Venimos con toda sinceridad, Señor, y honestidad, clamarte por nuestras situaciones, por todo faltante, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Venimos, bendito Dios, confiados en tus promesas, en cada una de ellas. Y venimos, bendito Dios, porque tú nos has ordenado confiar, has ordenado que no nos domine el miedo, Señor, que aunque temblemos, no pequemos, Señor, no pequemos en llenándonos de pánico ni tampoco airándonos. Nos has invitado, Señor, a confiar en tus promesas, conociéndote, Señor, como un acto de fe y de obediencia. Hoy vengo, Señor, a contemplarte, a contemplar, Señor, la luz de tu rostro, lo que tú has hecho, Señor, a salirme de mí mismo, de mis problemas, a no enfocarme en el mí, en el yo, Señor, sino enfocarme en el que eres tú, el Dios mío, el Dios de mi salvación. Y sabiendo, Señor, que contemplo tu palabra, contemplo tu creación, Señor, contemplo el testimonio que has puesto en mi familia, en mis hermanos, puedo estar contento, Señor, porque me has dado una alegría, un gozo, mucho más allá que cualquier cosa material, mucho más allá que cualquier respuesta, que cualquier promoción, que cualquier eh, prosperidad en este mundo, Señor. El gozo, la alegría y el contentamiento que vienen de ti no se comparan con nada porque son permanentes y son a pesar de, Señor, son en, fuertes para todos, Señor. Gracias, Papito Dios, por dejarnos esta mañana meditar en este salmo. Y hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Entregamos cada familia, cada corazón, Señor, a ti. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos acompañes este día, entre tanto que nos volvemos a encontrar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Pues súper contentos. Salmo 4. Seguimos pues con este estudio y los invitamos pues a que usted haga su propio estudio, nos comenten dónde más vieron a Jesús en Salmos este salmo y cada vez que usted vaya a leer cualquier parte de la de Biblia, la Biblia. recuerde que la Biblia es una historia completamente interconectada que apunta a Jesús. Bueno, y les invitamos también a tener todos esos puntos que hemos estado hablando, desde el Salmo 1 hasta ahora, y vamos a seguir con todos los salmos, pero los que nos quedan hasta ahora es definitivamente meditar, y el que hablamos hoy más también es como reflexionar. Pongamos delante de Dios todos nuestros caminos y Él hará. Bueno, familia, muchas gracias por escucharnos, que pasen un buen día y que Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Chao. Chao.